Dios les bendiga. Les voy a pedir por favor que apaguen sus celulares, los pongan en vibración. Lo bueno que aquí nos ayuda que casi no hay señal, pero de todas maneras les pido por favor que pongan atención. No quiero hablar de mi propia voz, sino de la palabra del Señor. Y les pido que entonces guardemos atención, pongamos toda nuestra concentración en atender a lo que la palabra de Dios dice. Hoy vamos a ver frente a un tema un poquito difícil. Me da gusto que haya personas que nos estén visitando. No sé si hayan estado algún día en un lugar así, donde lean la Biblia y todo. Sí, bueno, porque es un tema un poquito complicado y qué bueno que no hay niños y los que están dormidos. Pero es un tema un poquito complicado de abordar, pero vamos a irlo viendo. Antes que nada, quisiera hacer una oración. Les pido que levanten su corazón y cierren sus ojos para poder dejar este mensaje en las manos del Señor. Señor, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, que creemos por fe que tú estás aquí con nosotros. Te pedimos en esta tarde, primero te agradecemos por de la vida de cada uno de los que están aquí, de los que se han reunido. Ha sido una semana que cada uno hemos enfrentado retos, pero también lleno de bendiciones. Como siempre lo repito, Señor, cada alimento en nuestra alacena, cada peso en nuestro bolsillo es consecuencia de que tú nos das, Señor, la bendición. Tú nos sostienes. Cada paso que hemos dado, tú nos has guardado para que nuestro pie no resbale. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Te pido con todo mi corazón que tu Espíritu Santo abra los oídos. Que mi mensaje, Señor, sea lo más apegado a la Escritura. Quita todo sesgo que viene de mi mente o de mi corazón y permite exponer fielmente tu palabra a mis hermanos. Que así con sus oídos abiertos este mensaje llegue a su corazón. Que no solamente se quede en la reflexión, en el escuchar, sino en la acción en nuestras vidas. De la misma manera te pido que con poder, Señor, al salir de este lugar, cada uno de nosotros podamos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús, amén. Y les voy a pedir que aquellos que no estén imposibilitados físicamente nos pongamos de pie. Vamos a irnos al libro de los Jueces, capítulo 19. Había traído una presentación, pero yo creo que le voy a pedir a mis hermanos ahí de la pantalla que no la proyecten porque quizás nos va a confundir y mejor vamos a poner nada más el texto. Ahí en Jueces capítulo 19, cuando lo tengan se ponen de pie, vamos a leerlo, pero quiero que lo leamos a conciencia, concienzudamente. Vamos a entender, es una historia un poquito difícil, a veces más por el lenguaje que usa la Reina Valera, pero lo vamos a ir poniendo en la pantalla y lo vamos a leer de la siguiente manera. Vamos a leerlo las mujeres el 1, los hombres el 2 y lo leemos, nos unimos hasta el 30. Es una historia larga. Y dice así, Jueces capítulo 19, el levita y su concubina. Las mujeres, por favor. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche.
Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Galaad, que era del camino. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Ya había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. El hombre anciano dijo: Pase contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta. y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y salió para seguir su camino. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Juntos, y todo el que veía aquello decía:
Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Ay, qué difícil historia. Por eso yo le puse a este tema una historia escalofriante. Quizás ya la hayan leído en otra ocasión, pero es un tema difícil, es como que no asienta bien en el estómago, en las entrañas leer este texto. Algunos de ustedes, mis hermanos, han visto películas de terror, inclusive algunos disfrutan de ver películas de terror. No les voy a decir que levanten su mano quién. Hemos dicho si es bueno o no, ya lo hemos dicho aquí verlas, pero algunos disfrutan de ello, ¿no? Aquellos que están más centrados en años, vieron el fenómeno global que causó el Exorcista, la película. ¿Se acuerdan aquellos que la vieron cuando se estrenó? Todos hablaban de la película como un gran hitazo, ¿no? Pero ya después, avanzando el tiempo, en los 80s, en los 90s, no fue la única película de terror que dominó nuestras pesadillas, sino que aparecía Freddy Krueger también, ¿no? Y aparecía también Halloween y Annabelle para los que son más recientes, y un montón de películas. No las estoy anunciando ni quiero que las vean, pero todos somos conscientes de estas películas de terror. Cuando era pequeño había muchas cosas que me causaban miedo, y una de estas eran las películas de terror. Yo no soy muy asiduo a verlas, pero cuando comencé a crecer y cuando uno empieza a madurar, ves el terror de diferente manera. Si tuvieras una película de esas que te causa mucho miedo y le pusieras mute o le cambiaras de música, vieras que no dan miedo en realidad, ¿no? Es el ambiente, la atmósfera, los personajes, la música lo que nos envuelve en ese ambiente de terror. Pero les dije que conforme yo voy creciendo y la madurez, voy experimentando y viendo el terror en otras partes. Por ejemplo, aquellos que han leído novelas clásicas como Oliver Twist, como Los Miserables, la visión sobre el horror cambia. O cuando volteamos a los noticieros o cuando vemos las páginas de los periódicos, nuestra visión del horror cambia. Cuando yo estaba leyendo, por ejemplo, esas novelas, había páginas o capítulos enteros en donde no soportaba leer lo que yo estaba ahí contemplando. No lo soportaba, quería cambiar la página, no quería continuar leyendo, quería pasar de largo y negar esa realidad. Al contemplar la miseria, el desamor, la humillación, la violencia, la esclavitud, la crueldad, que estos constituyen peores monstruos que aquellos de la ciencia ficción. Estos libros nos relatan situaciones espantosas que sufren niños, que sufren desamparados, pero lo peor de todo es que son denuncias sociales que pasaban en aquellos tiempos y que siguen pasando. Como dicen, la realidad supera la ficción. ¿Qué tan bajo puede caer el ser humano? Hemos visto a lo largo de este tiempo 19 capítulos del libro de los Jueces y hemos encontrado historias terribles. ¿Se acuerdan de aquella, de la esposa, por ejemplo, de Sansón, que fue quemada ahí en su casa? Y cómo Sansón atrapa y maltrata a 300 chacales y los amarra de la cola, y luego cómo les sacan los ojos. Por eso que bueno que no hay niños, porque esta es muy explícita, esta predicación, pero es necesaria, es parte de la Biblia. ¿Qué tan bajo puede caer el ser humano? Hemos visto una serie de historias que nos enseñan acerca de la depravación humana. La historia de Jueces 19 que nos toca el día de hoy tratar, nos relata acerca de eso. Nos relata acerca de la más profunda depravación de la condición humana fuera de la gracia de Dios. Al igual que cuando leí estas novelas de denuncia social, cuando leí este capítulo de Jueces, capítulo 19 aquí en la Biblia, quería arrancarlo de mi Biblia. Yo creo, ese no es parte del canon, se equivocaron. Tuve la tentación de saltarme estos pasajes, inclusive escuché voces que decían, no lo prediques el domingo. Es muy cruel, es muy difícil enfrentar este texto. No, pero inclusive para mi devocional, o estoy leyendo con mi hijo el libro de Jueces igual, eso sí no lo toqué este tema, no tengo palabras todavía para explicarle ni él para entender. Y pensé mejor mantenerlo en secreto, pero la fuerza de la verdad es más poderosa. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios. Esas son las ventajas cuando nosotros estudiamos un libro capítulo por capítulo, que no podemos saltarnos algo, que tenemos que afrontarlo, porque también dice la palabra en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pareciera que es una historia tenebrosa, escalofriante, cierto lo es, la de Jueces 19, pero tenemos que leerla como parte de las Escrituras. De hecho, esta historia en particular, por la fuerza que tiene, ha sido utilizada como otras para los ateos, porque ponen en duda la existencia de Dios. Dicen ellos, si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué existe el mal? Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos preguntado. Si Dios es bueno, es amoroso, es omnipotente, ¿por qué existe el mal? ¿O por qué lo permite? Es una de las preguntas más duras que le pueden hacer a un cristiano. ¿Qué contestarían ustedes? Es difícil abordar este tema. Y la gente dice entonces, con un razonamiento no tan acertado, la gente dice, entonces Dios no existe porque existe el mal en el mundo. Y prueba de ello es la sociedad que estamos viviendo y las barbaries del relato de Jueces capítulo 19. Pero sin embargo, la intención de Dios y del escritor del libro de Jueces capítulo 19, que fue Samuel, la intención no es poner en tela de juicio la bondad y la permisibilidad del Creador. No está poniendo en duda la bondad de Dios, sino que está haciendo un fuerte llamado y advertencia de lo que puede ocurrir cuando se gobierna en anarquía. Sin un líder, sin moralidad, sin valores, más allá de las leyes divinas, cuando se vive alejado e ignorando a Dios. Cuando cada quien vive como quiere, cuando se vive y uno establece sus propias normas morales, cuando sus formas de resolver las cosas, cada quien las inventa, cuando se dispone sus actitudes para gobernar su vida, cuando define cada uno sus propias prioridades y como cuando dice el libro de Jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Eso es lo que nos va a contar la historia de Jueces capítulo 19. Dice ahí Proverbios 12:15 en la Nueva Traducción Viviente. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a los otros. ¿No? Culpar a Dios por el mal, porque existe el mal, es salirse por la tangente. Evadir la responsabilidad de los malos actos que cada uno de nosotros cometemos o que la gente allá afuera comete. Cuando culpamos a Dios del mal, lo culpamos de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos y culpamos al Señor. Pero ustedes pónganse a pensar esto en el problema del mal. Al final, en todos estos delitos, ¿quién fue el que jaló el gatillo? ¿Quién fue el que decide tomar lo que no es suyo? El que decide su propio camino. El mal no fue creado por Dios, hermanos, sino que el mal es la ausencia del bien. Al igual que el frío no existe por sí mismo, sino como resultado de la ausencia del calor, el 99% de los problemas que enfrentamos, de la maldad que hay allá afuera, el 99% de todos esos problemas que podemos enumerar y que existen en esta tierra son provocados por nuestros propios actos. Hay cosas que escapan de nuestras manos y lo hemos comentado acá. Enfermedades que aparecen repentinamente, ¿no? Esos, por ejemplo, sí podemos decir, o desgracias que no fueron provocadas por nadie, pero el otro 99% son provocados por nuestra condición. Ni siquiera los fenómenos naturales son los responsables a veces de las desgracias y del mal que vivimos. Ustedes han escuchado, no lo vemos lejos, aquí en Naucalpan, que hubo una luz, es decir, un deslizamiento de tierra y se llevó varias casas y hubo heridos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Las lluvias? La mala planeación, que se asentaron en lugares que no tenían que haberse asentado. Incompetencias. Cuando llegan muchas enfermedades a nuestra vida, es verdad que algunas aparecen sin tener nosotros entendimiento de por qué, pero es verdad que otras aparecen por nuestra negligencia de no cuidar nuestra salud, desde una simple gripa.
Por ejemplo, también los crímenes son ejecutados por la maldad del corazón. Muchos de los accidentes por la negligencia de nuestras vidas no es la ausencia de Dios en el mundo lo que permite el mal, sino la falta de Dios en los corazones lo que lo ocasiona. Eso es lo que permite el mal. Dice Proverbios 19:3 en palabra de Dios para todos. Proverbios 19:3. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Y así nos vivimos. Y esta historia nos va a hablar acerca de eso. Nos va a hablar acerca de la maldad y de la depravación humana. Dice el versículo 1 ahí. Vamos siguiendo nuestras Biblias. Quizás a veces cambie un poco porque usé varias versiones para poder comprender mejor el texto. Pero dice el verso 1. Vamos a leerlo en la Reina Valera. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado por sí mujer concubina de Belén, de Judá. Vemos aquí una condición retratada del pueblo de Dios. Yo les he dicho, cada historia que vemos nosotros es más allá, en el Antiguo Testamento es más allá de una solamente historia moral y que nos da principios. Estamos viendo aquí al mismísimo pueblo de Dios cuando vive sin Cristo Jesús, sin el Rey de Reyes. Y dice, en aquellos días antes de que hubiera rey en Israel. Esta frase es repetitiva en el libro de los Jueces. La podemos encontrar en el 17:6, en el 18:1, aquí en el 19, y también la vamos a encontrar en Jueces 21:25. ¿Qué quiere decir? Que era una condición que duró bastante tiempo, que los israelitas no contaban con rey, con un gobernador. Sansón fue el último. Y como ustedes saben, no fue el mejor. Pero Sansón fue el último. No hay autoridad, no hay rey en Israel. Aquí, es decir, no tenemos autoridad, dirección, protección, seguridad, guía u orden. La Biblia nos advierte sobre esto como un mal. Dice también la Biblia, han escuchado ese texto que dice, y andaban como ovejas sin pastor. Esto nos debe enseñar, hermanos, a que debemos orar y pedir a Dios por un liderazgo piadoso, lleno del temor de Dios, de sabiduría para dirigir al pueblo y minimizar el caos. Hay a falta de un líder, muchos minimizan su guía. Otras iglesias, gracias a Dios, tenemos pastor, tenemos líderes, pero muchos de ellos minimizan su autoridad. Dios dispuso así en el Nuevo Testamento, antes aquí reyes y jueces, y en el Nuevo Testamento dispuso a pastores, a líderes. Esto no fue un invento humano, sino que conociendo los corazones del pueblo, el Señor dispuso esta forma para organizar a su pueblo en aquel momento y para organizar a su iglesia. El pueblo necesita de un liderazgo, pero también necesita de un pueblo dócil. Usted puede ser bendecido por la dirección de un pastor en la misma proporción que permita ser pastoreado, dirigido, aconsejado, amonestado por la Biblia a través de un líder. Es decir, que aquella persona, por ejemplo, que es rebelde y orgullosa, es poco fácil que se deje guiar por un pastor o por un líder. Aquellos que han dado consejería acá se dan cuenta muchas veces, o si a usted han venido por un consejo, se van a dar cuenta de algunas cosas. Cuando la persona que viene tiene todavía un resabio de orgullo o de rebeldía, primero vienen a la consejería, pero no llegan por ignorancia. Ellos saben lo que tienen que hacer. Llegan pensando en que tú les vas a dar un consejo como ellos lo quieren escuchar. Pero a veces no es así. O muchas veces no es así. Y otros tristemente llegan al liderazgo con una actitud de arrogancia. Y acuden con el pastor o piden una cita, pero de todas maneras saben que no van a hacer lo que les digan. Y esto, las dos maneras, es una manera de desperdiciar la bendición y la guía que Dios tiene. Agradezcamos a Dios por esos líderes que, a pesar de que saben que te vas a enojar por lo que te van a decir, te dicen una verdad bíblica. Yo les agradezco a mis hermanos que me han dicho varias cosas que se siente feo, pero en realidad ayudan. Dice Proverbios 27, 5 y 6, una reprensión franca
es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Es mejor que te digan la verdad, que te confronten, que te redargullan con la palabra de Dios, a que te digan, sí, todo está bien, vas bien, no te preocupes. Y ahí también nos habla acerca de eso entonces el texto 1, pero también aparece aquí una palabra, dice ahí el verso 1, que llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. ¿No? Concubina es una palabra que nosotros vemos e inclusive existe en nuestro lenguaje actual todavía, el concubinato en términos legales, pero esta en el Antiguo Testamento era una mujer que tenía un estatus inferior a la esposa. Por ejemplo, ustedes recuerdan a Salomón que dice que tuvo ¿cuántas mujeres? 1000. Amén, dicen los hermanos. Tuvo 1000 mujeres, pero dentro de esas 1000 mujeres se reconocen 300 esposas. Es decir, que no estoy diciendo que esté bien, pero así nos cuenta la Biblia. Esas 300 esposas tenían un estatus mayor a las de las 700 concubinas. Era a veces no tenían el reconocimiento legal, en otras sí, tenían las concubinas cierto reconocimiento legal, social o cultural. Pero a diferencia de una esposa, la concubina no se casaba con el hombre mediante ceremonias formales y su estatus era inferior al de la esposa. Es decir, las concubinas eran las capillitas, ¿no? Y la catedral era la esposa. Es similar a lo que hoy llamamos unión libre. Pero también fíjense algo, ¿por qué me interesó esta frase o esta palabra de concubina? Notamos algo curioso, que cuando generalmente se habla del concubinato en el Antiguo Testamento, se habla o se liga a historias raras, que pareciera que la bendición de Dios no está allí. ¿Se acuerdan de la concubina que se llegó a Abraham, a esta Agar? ¿Qué pasó allí? Tuvo un hijo con ella, que se llamó Ismael. ¿Y qué ha pasado hasta el día de hoy? Hay una guerra entre los israelitas y entre los descendientes de Ismael, ese hijo de la concubina. Tuvo consecuencias. Después también tenemos a Jacob y su concubina Bila. ¿Qué pasó? Un hijo de Jacob se acostó con Bila, ¿no? Después también tenemos a Salomón con sus 700 concubinas. ¿Y qué pasó? Dice el libro de Reyes que desviaron el corazón de Salomón. ¿De quién? Del hombre más sabio que ha existido en la tierra después de Jesucristo. Desviaron el corazón de Salomón. Después tenemos a Roboam, un hijo de Salomón que tuvo tantos hijos con muchas concubinas que terminó en una historia, en una novela ahí por el poder. En el libro de los reyes, que uno quería ser rey, que otro, y luchaban, y se dividió Israel por la causa de las hijas que tuvo Roboam, de los hijos que tuvo Roboam con las concubinas. Entonces, eso es importante señalar. Verso 2, dice ahí, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Otra versión dice, pero ella se enojó con él. Varias versiones dicen así, se enojó y huyó y regresó a la casa de su padre donde tuvo 4 meses. Es decir, la concubina le fue infiel a levita y huyó. Todavía de que le fue infiel, huyó. La concubina fue infiel y se enojó. ¿Por qué probablemente? Esto no dice la Escritura, pero probablemente, y porque lo hemos visto en muchos casos, es porque quizás el levita no olvidaba la traición que ella había hecho. Le recordaba constantemente su pecado. Pero objetivamente, esta mujer, ella era la culpable y todavía se hacía la víctima, ¿no? Ella era la culpable, la que lo había engañado, y todavía se enoja y se va. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del caso de Sansón y Dalila? Pues esta mujer era de la misma calaña que Dalila, una mujer manipuladora. Todavía que ella fue la nodal, se enoja y decide marcharse de la casa, ¿no? Hermanos, tristemente, y lo digo con pesar en mi corazón, hemos conocido casos, y espero que nunca oír más casos así, que Dios nos libre. Pero quiero que entendamos algo para los que han sufrido esto, porque en la palabra de Dios siempre hay restauración, siempre hay perdón. Que una infidelidad es algo terrible en el corazón humano.
Nosotros pugnamos siempre por la reconciliación, por el perdón, y esto sería lo ideal. Es nuestro primer recurso en nuestras oraciones cuando pasa algo así entre el pueblo de Dios. Pero sepamos que para la persona ofendida no es fácil. Es complicadísimo, ¿no? A veces el que es el ofensor dice, pues ya me perdonaste, ¿para qué me estás recordando a cada tiempo? Y todavía se pone de víctima. No, hermanos, es algo complicado. Es un proceso de restauración en donde Dios va sanando poco a poco y restaurando esta relación. Pero no es fácil. La persona ofendida, hay un daño en su corazón que no es como ya te perdoné, ya olvidamos y no pasó nada. El ofensor tiene que mostrar esa humildad en su corazón y saber que esa persona no es fácil que su corazón se recupere. La concubina deshizo la unión desde el momento en que le fue infiel, pero también desde que se marchó, desde que huyó del compromiso. Y jóvenes, a los que están acá, a los que son solteros, eso sigue pasando. Si alguien les dice, vivamos juntos aunque no nos casemos, no lo consientan. Estadísticamente hay más probabilidad de una separación cuando no hay un matrimonio. No se establece un vínculo tan fuerte, un cordón de 3 dobleces en esa unión. Un matrimonio necesita compromiso y de la bendición del Señor. Recuerden, y lo hemos expuesto tantas veces aquí, que no es el amor el que mantiene el matrimonio unido, sino el matrimonio el que mantiene el amor. ¿Cómo es eso? Claro, cuando nosotros vamos al altar, delante de Dios, delante del juez, delante de los testigos, existe un compromiso hecho delante del Señor. Y es este compromiso, esta decisión, el que debe alimentar diariamente la decisión de amar. Entonces, no tomen a la ligera el matrimonio y si pueden, aquellos jóvenes, cásense. No vivan en unión libre, cásense. Verso 3. Y se levantó su marido y la siguió. Es decir, ella se va con su papá, la concubina, y él la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Entonces la iniciativa de este hombre de levita fue una iniciativa ideal que quisiéramos nosotros ver en cada uno de los casos. Como un marido ofendido actuó ante el agravio de su esposa. Él no tuvo la culpa, pero él fue a buscarla. Aunque ella quebrantó el lazo entre ellos, él se esforzó, se comió el orgullo, perdonó para recuperar la relación. Y hasta aquí tuvo éxito. Voy a leerles del verso 4 al 10 en esta versión. El padre, es decir, el suegro de Levita, le pidió que se quedara un tiempo y él se quedó 3 días y pasaron momentos agradables. Al 4.º día se levantaron temprano preparados para partir, pero el padre de la muchacha insistió en que desayunaran primero. Verso 6. Luego les rogó que se quedaran un día más, puesto que lo estaban pasando muy bien. Verso 7. Recuerden que esta es otra versión, un poquito más entendible a nuestro español actual. Verso 7. Al principio el hombre, es decir, el levita, se negó, pero el suegro, el padre de la muchacha, siguió insistiéndole hasta que finalmente cedió. A la mañana siguiente se levantaron temprano nuevamente y una vez más el padre de la mujer dijo: quédense solamente hoy y salgan durante la tarde. Entonces ellos tuvieron otro día de fiesta. Aquella tarde, mientras él, el levita, la muchacha y el siervo se preparaban para partir, el suegro, el padre de la concubina, le dijo: miren, si está haciendo tarde, quédense esta noche y tendremos otra fiesta. Y mañana pueden levantarse temprano y ponerse en marcha. Pero esta vez el hombre fue firme y se fue. Esta historia me recuerda como cuando voy a casa de mi suegra: no te vayas, quédate, ¿no? Pero así el suegro le decía que se quedara, que no se fueran, los quería tener. Y esta versión dice que la estaban pasando muy bien. No, en la versión en la Reina Valera dice que estaban comiendo y bebiendo. Es decir, tenían unos días de pachanga. Yo creo, no sé si el suegro lo quería mucho o había visto con buenos ojos que el marido había venido a buscarla, que se había comido el orgullo, que había estado dispuesto a sacrificar su tiempo por recobrar su unión. Pero acá podemos decir
¿Qué hay de malo acá? ¿Qué podemos aprender de este texto que parece sin trascendencia? Pero podemos aprender muchos principios. Uno de ellos es que aquí hay un consejo que pudiera ser muy obvio, trivial o ñoño, como lo quieran ver. Pero les recuerdo algo a todos mis hermanos: la noche es peligrosa. Yo tenía un hermanito que me decía, él siempre andaba en bici. Y me decía, no, dice, yo camino, me voy en bici de aquí de Nesa hasta Aragón, aunque sea la madrugada, no importa, a la 1, 2, 3 de la madrugada. Yo le dije, ay hermano, no haga eso, es peligroso. Y me dice, pero ¿no ve lo que dice la Biblia, hermano? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y yo les dije, y dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y yo le dije, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Porque en realidad evitemos ese riesgo, evitemos el peligro, mi hermanos. Es un consejo tan trivial que podemos decir, pero en realidad tomémoslo en cuenta. Vamos a ver que resultado de esa historia, como él se fue tarde, tuvo que pasar algunas consecuencias terribles. Dice Proverbios 22:3, lo hemos visto muchas veces acá: el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. No, como dice también el mexicano podría decir, hay un texto que un refrán que dice, ¿cómo? Camarón que se duerme se lo lleva. Bueno, es otro, pero a ver si me acuerdo ahorita. Pero evitemos la noche, evitemos no solo la noche, sino todos los riesgos posibles. Verso 10 al 14, pero esta vez ya no se dejó convencer el levita y fue firme y se marchó. Llegó hasta Jerusalén, también conocida como Jebús, antes que oscureciera. El siervo de este levita le dijo, se está haciendo demasiado tarde para seguir el viaje. Quedémonos aquí esta noche. No, dijo el levita, no podemos quedarnos en esta ciudad extraña donde no hay israelitas. Seguiremos hasta Gibea o posiblemente hasta Ramá. Siguieron la marcha. El sol se estaba poniendo cuando llegaron a Gibea, un pueblo de la tribu de Benjamín. Es decir, ellos iban de camino y se iban a estacionar en una ciudad que no era del pueblo de Israel, en una ciudad extranjera. Pero el amo dice, no, aquí me da miedo, no tengo buena espina, mejor vámonos y sigamos allá a un pueblo que es de la misma tribu de Israel. Entonces el levita buscó un refugio en una ciudad de su propio pueblo. Quería sentirse seguro y cobijado por aquellos de sus tribus. Pero vaya chasco que se llevó, porque los de su tribu no respondieron como él esperaba. Así acá, hermanos, también nosotros a veces nos llevamos un chasco tan grande, y yo se los he dicho, hermanos, el liderazgo y yo mismo de esta iglesia queremos ser de buen testimonio, queremos trabajar, esforzarnos para ser un ejemplo para ustedes, para los nuevos que vienen, pero tampoco se hagan grandes expectativas, porque como humanos podemos fallar. No idealicemos a los hermanos, porque cuando a veces idealizamos a los hermanos y ellos se equivocan, viene nuestro desencanto y nuestro enojo. Cuando los hermanos no actúan conforme a nuestras expectativas, es cuando nosotros nos enojamos con ellos y con la iglesia. Amen, perdonen, oren y apoyen a los de la iglesia, a sus hermanos, pero no nos pongan en un pedestal, porque también pueden fallar. Verso 15, allí fueron para pasar la noche, pero como nadie les ofreció hospedaje, acamparon en la plaza del pueblo. La costumbre, hermanos, en aquellos tiempos es que no había hoteles, no había mesones, sino que era una instrucción de Dios allá, por ejemplo, en Levítico capítulo 25, que los forasteros y los del mismo pueblo de Dios tenían que recibir a los viajeros y tenían que proporcionarles alimento y hospedaje. Pero aquí nadie quiso hospedarlos. Hay algo mal cuando tal hospitalidad entre el pueblo de Dios no se menciona. Fíjense, vamos a ver en el verso 16 ahorita que un anciano fue el que vino a rescatarlos, un anciano extranjero como ellos eran. Dice el verso 16, pero en eso apareció un anciano que regresaba de su trabajo a su hogar, pues trabajaba en el campo.
Originalmente era de la región montañosa de Efraín, pero vivía en Gibea, aun cuando era territorio de Benjamín. Verso 17. Cuando vio a los viajeros acampados en la plaza, les preguntó de dónde eran y hacia dónde iban. Vamos a Belén de Judá, hacia mi casa. Vivo en la región más cercana del monte de Efraín, cerca de Silo, pero nadie nos ha recibido por esta noche, aun cuando tenemos forraje para nuestros burros y suficiente alimento y vino para nosotros. No se preocupen, dijo el anciano, vengan a mi casa, no deben pasar la noche en la plaza, es muy peligroso. Y dicho y hecho, los llevó a casa consigo, les dio forraje a los burros mientras ellos descansaban y luego cenaron juntos. La hospitalidad que esperaban de sus hermanos no llegó, sino que llegó de un extranjero, de alguien que quizás se había sentido en las mismas condiciones alguna vez cuando llegó a habitar por primera vez esa tierra. De una persona que pertenecía a otra generación y que quizá en algunos aspectos conocía la hospitalidad que Dios había mandado y ordenado a su pueblo. Aunque vemos que la historia se va a tornar cada vez más turbia conforme avanzamos, aquí hay un acto de hospitalidad. Y cuando hacemos el recuento de los daños, este anciano evitó una mayor desgracia, pues quizás todos hubieran perecido. Al igual que nosotros, cada acto de caridad que hacemos con nuestros semejantes puede tener grandes repercusiones en sus vidas. Cuando decimos yo oro por ti, oremos, hermanos. Cuando apoyemos en palabras, en especie, en ánimo a nuestros hermanos, seamos generosos. Dice ahí Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Seamos generosos con los de nuestro pueblo primeramente, con la iglesia, con nuestros hermanos. Verso 22. Estaban comenzando a alegrarse el anciano, el levita y la concubina cuando rodeó la casa una pandilla de pervertidos, dice esta versión, de pervertidos sexuales, y comenzaron a golpear la puerta y a pedir al anciano que sacara al hombre que estaba con él. Dice aquí en la Reina Valera: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado a tu casa para que le conozcamos. Esta versión dice: saca al hombre que está contigo para violarlo. Esa es la palabra que se traduce. Conocer es tener un encuentro sexual en esta. Entonces, imagínense, ¿no les suena esta historia conocida? ¿No la han leído ustedes anteriormente? ¿Cuál es una de las ciudades más representativas de la perversidad humana? Sodoma y Gomorra, exacto. ¿Y qué creen? Que la petición de estos hombres que eran del pueblo de Dios israelitas, digamos, no del pueblo, israelitas, su petición fue la misma hecha por los homosexuales que rodearon la casa de Lot en Sodoma, ahí en Génesis 19. Es la misma historia, es una historia paralela, es una historia espejo. Y la ilustración es tan fuerte como clara en este momento. Durante el tiempo de los jueces, cuando no había rey en Israel, Israel era tan malo y había caído tan bajo como Sodoma y Gomorra. ¡Qué perversidad! El pueblo de Dios cayendo hasta lo más bajo por apartarse del Señor. Verso 23 al 26. El anciano salió y habló con ellos. No, hermanos míos, no hagan esta perversidad, les rogó, porque es mi huésped. Y viene algo terrible. Tomen a mi hija virgen y a la esposa de este hombre, yo la sacaré y pueden hacer con ellas lo que quieran, pero no toquen a este hombre. Pero los pervertidos no quisieron oírle. Entonces el levita empujó a su concubina hacia afuera y ellos abusaron de ella toda la noche, violándola por turnos hasta la mañana. Al fin, el amanecer, la dejaron ir. Ella se desplomó en la entrada de la casa y quedó allí hasta que aclaró el día.
Qué historia tan difícil de digerir. Qué historia tan amarga, tan terrible, tan escalofriante. Es muy probable que este levita, porque era levita, conociera la historia de Lot y de Sodoma y Gomorra, en donde Dios, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan qué pasó? Un ángel cegó a los que estaban tocando esa puerta, y él conocía esa historia. ¿Por qué no oró para que Dios interviniera? ¿Por qué actuó cobardemente para salvar su pellejo? No enfrentó la situación, sino que se escondió detrás de la puerta. Y en el hebreo dice cosas terribles de la tortura que sufrió esta mujer, que la maltrataron dolorosamente. ¿Qué clase de bajezas y de vejaciones sufrió esta pobre concubina? Tortura experimentó. Y al hacer una lectura más a conciencia, vemos que en esta historia tan cruda, los villanos más grandes de la historia no son aquellos pervertidos que rodearon la casa y que azotaron la puerta, porque ellos estaban trastocados, llenos de desenfreno, cegados, enloquecidos por la lujuria, sino que los culpables son el anciano y el levita. Ellos debieron claramente estar dispuestos a sacrificarse por la concubina y por la hija del anciano. La Biblia no dice que también el anciano sacó a su hija, pero él la ofreció. Algunos comentaristas dicen que quizás también ella sufrió esos padecimientos. Ustedes díganme, hermanos, ¿qué calificativo podríamos dar a este anciano que ofreció a su hija y a este levita que empujó a su concubina ante estas fieras? ¿Qué calificativo podemos poner a esta acción? Cobardes. Déjenme decirles también que en realidad una de las cosas que Jesucristo vino a cambiar fue la idea de la mujer. Porque las costumbres, muchas de las costumbres orientales, es que la mujer no valía. Es que la mujer valía menos que a veces que un animal de carga. Era terrible, pero no era la instrucción que Dios había dejado, eran las costumbres que habían invadido el pueblo de Israel, que vivía sin ley. Porque esto era atroz. Si el levita conocía la Biblia, esto era una atrocidad, un atropello a las leyes de Dios. Él debía proteger a esa mujer y el anciano debía con su propia vida entregarla por defender a su hija. Fueron cobardes. ¿Qué otro calificativo se les ocurre? Ruin. No sé, yo creo que las palabras no alcanzan para describir esta acción. Y déjenme decirles algo, hermanos, que al reflexionar sobre esta escena, llegó a mi mente una extrema preocupación y tristeza. Y quiero inquietar a todos aquellos hombres y mujeres que somos padres, abuelos de una niña. No se los digo como un reclamo, ni me lo digo a mí mismo, sino como una súplica de mi corazón, que guardando las debidas proporciones ante este hecho, este acto de cobardía sigue ocurriendo todos los días allá afuera y sigue presente, lo que es peor, en la vida de la iglesia. A veces los cristianos, qué triste, por eso me preocupa y se los digo con súplica a aquellos que son hijos de niñas. Y también ahorita vamos a ver de varones que no están casados. Porque guardando las proporciones, la cobardía existe, hermanos. ¿Cuántos cristianos no hemos empujado o entregado a nuestras hijas para que anden con hombres mundanos? Para que estén con jóvenes sin escrúpulos. Como hombres permitimos que a temprana edad se enamoren y vayan a vivir con un hombre del que no conocemos nada de él, ni de su pasado, ni de su familia, ni de sus intenciones, o podemos intuir malas. Pero por estas actitudes ellos no quieren nada serio, no tienen oficio ni beneficio. ¿Cuántos hombres no hemos hecho o estamos en peligro de cometer esto? En cierta medida y guardando la proporción, como dije, a veces hacemos esto con nuestras hijas.
Las dejamos, las empujamos, o no las empujamos, pero no somos filtro, no somos estorbo. Esos calificativos que pensamos para estos hombres nefastos, podríamos achacarlos a nosotros. Y por eso yo les digo, entré en una extrema preocupación porque soy padre de una niña y me preocupa ser así. Tengo miedo. Papás, madres, seamos filtro, seamos estorbo, protejamos a nuestras hijas a una costa de nuestra propia vida, de nuestro confort, de nuestra comodidad. Preguntemos a nuestras hijas: ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es él? Preguntemos. Seamos estorbo para ellas. Cuando veamos que llegan con un muchachito, indaguemos de dónde es él, de dónde viene. No dejemos, no aventemos a la aventura al mundo. Porque déjame decirte que esta historia se escribió cuando en Israel no había rey, no había orden. Y vivimos en una sociedad que retrata esos valores. ¿Con qué intención se acerca un jovencito de 12 o de 13, de 15 años? O un hombre muy maduro con una niña de 17 años. ¿Intenciones buenas? ¿De seriedad? Les hablamos a esos hombres, no quieren nada serio porque les hablamos de compromiso y no quieren casarse. Les hablamos, ¿cuáles son tus intenciones? Y no nos dicen. Están jugando con ellas y nosotros como padres los estamos defendiendo, pero también como madres y como padres de hijos varones solteros. No permitamos que sean como estos varones que solamente quieren abusar de otras niñas. No seamos como la típica frase mexicana, cambiemos nuestra mentalidad. Hay mamás que dicen: amarren a sus gallinas porque mi gallo está suelto. Qué mentalidad tan triste. Cuando llegue una muchachita y ustedes tengan un varón como hijo, ya le dijeron al hijo: ¿ya fuiste a pedir permiso a su casa? ¿Ya te presentaste como hombre a su casa? ¿Sus papás saben que anda contigo? ¿Saben en dónde vives? ¿Fuiste a pedir permiso? ¿Qué estamos haciendo como madres y padres también de los varones? Porque a veces pensamos que la mayor carga y en cierta medida la lleva la madre o una mujer si sale embarazada, pero para un hombre le cambia la vida entera también. Es padre, no en el mismo grado, pero también. Entonces, madres y padres de hijos e hijas solteros, no hagamos como estos hombres que arrojemos a nuestros hijos a la perversidad de este mundo, sino que protejámonosla con nuestra propia vida. Verso 27 y 28. Cuando el hombre abrió la puerta para seguir su camino, encontró a su concubina caída frente a la puerta con las manos agarradas en el umbral. El umbral quiere decir el escalón, un escalón de la puerta. Y el levita le dijo a la concubina: levántate y vamos. Le dijo: pongámonos en marcha. Pero no recibió respuesta. Esta versión dice: pues ella estaba muerta. Él la cargó entonces sobre su burro y se fue a su casa. La versión que ustedes tienen en el verso 27 dice: el levita se levantó por la mañana a su señor, ya abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, sobre la escalera, sobre un peldaño de la puerta. Y dice la versión, la Reina Valera: y se levantó por la mañana a su señor. ¿Qué quiere decir? Que mientras ella estaba siendo abusada, si él se levantó, estaba acostado. ¡Qué indolente! ¡Qué indolente fue este levita! El levita durmió plácidamente, o no sé si plácida, pero durmió mientras ella sufría. Y después, con tanta indolencia y crueldad, le dio una orden, esperando la respuesta de un cadáver. Él quería continuar su viaje, no le importó lo que había pasado. Quizás su venganza porque ella la había engañado había sido consumada, no lo sé, no lo dice la Biblia. Y ahora me pregunto, ¿para qué la rescató? ¿Para qué fue a buscarla? No lo sé qué pasaba por la cabeza, estaba aturdida. Quizás esa concubina estaba mejor con su padre. O él estaba muy dolido por la traición de ella. Pero otra enseñanza que tenemos aquí, mis hermanos, y es un principio, que todo lo que mal empieza,
mal termina. Así como la película de Cadena de Favores, aquí fue una cadena de pecado o cadena de errores. Todo empezó con un concubinato, no un casamiento. Todo empezó con una infidelidad y se fue degradando. Verso 29 y 30. Llegando allí, tomó un cuchillo el levita y cortó el cuerpo en 12 partes y envió una parte a cada una de las tribus de Israel. No se había visto un crimen similar desde que Israel salió de Egipto. Decían todos, tenemos que hacer algo. Para los israelitas e inclusive para nuestros tiempos, el no darle un digno entierro a esa mujer que sacrificó o que él sacrificó para salvar su vida es un desprecio. El no darle hoy decimos una cristiana sepultura, fue un desprecio, una deshonra para el cuerpo, para la mujer. Y él envió, imagínense, las palabras que se usan en la historia tan terrible. Él descuartizó a la mujer. Qué historia tan pesada que es difícil de digerir. Y él envió una carta que es un aviso sobre la decadencia moral y la profunda oscuridad que se veía en Israel. Así tal y como la concubina, el pueblo de Israel estaba sin vida. Estaba siendo abusado, ultrajado por sus propios moradores. ¿Quién fue el que causó toda la maldad? Los propios israelitas, los benjamitas. La nación de Israel, al igual que este cuerpo desmembrado, estaba dividido. Aunque el pueblo de Israel debería ser un cuerpo vivo y unido, un solo cuerpo, cada tribu gobernaba a su manera. Y como dice Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Que Dios les bendiga, mis hermanos.